Bien, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Hoy estamos ya con la semana final de entrevistas de los proyectos seleccionados por la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que viene financiando proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. Recordemos que esta convocatoria del Concitec a través de su órgano ejecutor, el Fondesit, ha repartido cerca de 6 millones de soles en subvenciones para cada una de estas iniciativas, que ha recibido hasta 350.000 en las diversas categorías de desarrollo y o validación de sistemas de detección, referido a kits de diagnóstico, telesalud y salud móvil, en lo que respecta a soluciones digitales para acercar al punto de atención los servicios de salud, desarrollos tecnológicos e innovación, en lo referido a el desarrollo de elementos de protección, de ventiladores mecánicos, entre otros, tratamiento relacionado con el desarrollo de fármacos, de vacunas, y estudios epidemiológicos y sociales, todo lo referido a investigaciones epidemiológicas y otras consecuencias de este virus en los diversos aspectos de nuestro país. Entonces, en tal sentido, hoy presentamos el proyecto proveniente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado Ventilador Mecánico para Adultos con funcionalidades para atender a pacientes con COVID-19. Para hablar sobre este tema, sobre esta iniciativa, contamos con la participación del investigador principal del proyecto, es Dante Elías Giordano, doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica GIRAP de la PUC, investigador con especialización en biomecánica y análisis de movimiento para rehabilitación física, discapacidad, deporte y salud ocupacional. También contamos con la presencia de Jennifer Wompoye, ella es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en curso en gestión y políticas de la innovación y la tecnología. Actualmente está a cargo de la sala de manufactura digital BO3D y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, doctor Elías, buenas tardes, Jennifer, gracias por su presencia, su participación en esta convocatoria y en esta entrevista. Para empezar, bueno, contarles un poco a quienes nos siguen que el objetivo de este trabajo es la validación de las especificaciones técnicas con médicos intensivistas de este equipamiento, pero también hay una serie de otros aspectos que están tallando en el desarrollo de este ventilador o respirador. Cuéntenos un poco más, Jennifer, doctor Elías, sobre este trabajo que vienen realizando. Perdón, sí. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación y por esta oportunidad. Bueno, sí, pues estamos nosotros ya impulsando el desarrollo de un ventilador mecánico que sea de utilidad en unidades de cuidados intensivos. Para esto venimos trabajando más o menos desde la segunda quincena de marzo, de manera un poco silenciosa al inicio, ¿no? Juntamos un grupo de profesionales, entre los que está Jennifer Wong, que nos acompaña ahora, pero también está Bruno Castillón, que es un especialista en ventilación pulmonar, Alan Flores, que es un especialista en diseño de sistemas de ventilación mecánica, neumáticos, por ejemplo, Percy Panduro, Victoria Barca, Luis Enciso, un grupo de personas, todas muy valiosas, cada una en sus áreas, ya sea en diseño estructural, diseño electrónico, diseño de sistema de control. Entonces la idea era juntar o reunir a un grupo de personas que tengan las capacidades para desarrollar un equipo con las complejidades que tiene. Como digo, es un ventilador mecánico para unidades de cuidados intensivos que inclusive se basa en el uso de un compresor, ¿no es cierto?, para poder asistir la ventilación mecánica, ¿no?, a diferencia de otras alternativas que usan un ventilador manual, por lo general del tipo Anwood, que lo que se busca en esos casos es automatizarlo, ¿no? En este caso, sencillamente, es una
es una forma diferente de atacar la misma tecnología, la misma necesidad tecnológica, ¿no es cierto? Y alcanzar todas las prestaciones que se exigen para un paciente COVID, que ya han sido declaradas por la Organización Mundial de la Salud, que son ampliamente difundidas y que se están usando como estándares en muchos países. Y que casualmente los médicos intensivistas exigen que estas se puedan alcanzar, además de otras que ellos normalmente conocen mejor que nosotros, que somos los que manejamos desde el desarrollo del producto, ¿no? Si bien es cierto lo que usted comenta acerca de que son los médicos los que establecen, digamos, los protocolos, los estándares para el tratamiento con los pacientes, cuéntenos acerca de las diversas características, opciones que ofrece este equipamiento. Por ejemplo, se sabe que para el uso de pacientes con COVID-19 no solo se precisa, digamos, conectar así a secas el ventilador, sino que también es necesario graduar la saturación del oxígeno, la presión con que el aire llega a los pulmones del paciente para precisamente beneficiarlo, o sea, mejorar su cuadro, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco si este equipo ofrece esas mismas opciones, al igual que otros equipos que puedan estar ya en el mercado. Bueno, en eso estamos nosotros trabajando, que se pueda brindar una ventilación controlada por volumen, por presión, que se pueda controlar el CPAP que le llaman, que es la presión positiva en la vía aérea, que se pueda controlar la presión al final de la expiración, que tenga presión de soporte, o sea, todos esos modos de control de ventilación que se requieran. Ya, así como el porcentaje de oxígeno que se pueda suministrar, ¿no? En fin, y otras características que son muy necesarias para que un médico intensivista luego las pueda programar en función de la necesidad de cada paciente, porque cada paciente pues requiere una característica de ventilación mecánica con ciertas variables, ¿no? No todos reciben idéntico, ¿no? Sabemos que el cuerpo humano por sus características naturales no responde igual a los mismos tratamientos y por lo tanto los ajustes se tienen que hacer prácticamente en el momento, ¿no? Entonces, eso es lo que los médicos intensivistas necesitan, un equipo lo suficientemente flexible para que ellos puedan ayudar al paciente en sus necesidades, ¿no? Precisamente porque, de acuerdo con lo que usted mencionaba, ¿no? Hay una serie de estudios en la actualidad que están arrojando que del porcentaje de pacientes con COVID-19 que llega a requerir el uso o la asistencia de un ventilador mecánico, es muy alta la tasa de los que no logran recuperarse, ¿no? Entonces, esto obviamente no lo genera el ventilador mecánico, sino posiblemente un uso incorrecto que se venga dando. Por lo tanto, los ventiladores mecánicos ya post-COVID-19, que es un poco lo que ustedes están desarrollando, tienen que contar con esta versatilidad de opciones, de configuraciones para precisamente ajustarse a las necesidades de los diversos pacientes, ¿no? ¿Cómo un poco han avanzado en eso? ¿Cuál ha sido un poco el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario que vienen realizando en ese sentido para ajustarse a estas nuevas necesidades en la era del COVID y de acuerdo con los estándares o los protocolos que vayan implementando la comunidad médica mundial? Bueno, primero lo que hicimos fue una revisión de la tecnología existente, ¿no es cierto? Y cómo podemos en corto plazo tratar de acercarnos a cortar esa brecha tecnológica que tenemos en el país, ¿no? El Perú no desarrolla ventiladores mecánicos, o sea, hasta antes de esta pandemia no lo hacíamos, ahora estamos tratando de hacerlo, hay varios grupos, ¿no es cierto?, que están trabajando en ello y felicito todas estas iniciativas que están siendo algunas respaldadas y otras que en silencio siguen trabajando. O sea, yo creo que esa es la forma de lograr cambiar esta situación de dependencia tecnológica, por un lado. Entonces, primero había que ver qué es lo que se ofrecía, cómo se ofrecía y qué es lo que tenía. Luego miramos un poco
qué es lo que demandaban el MINSA o eSalud en lo que se refiere a especificaciones técnicas de productos comerciales. Miramos también lo que nos señalaba la Organización Mundial de la Salud, y finalmente pues esto lo pusimos en una especie de matriz para obtener una lista, y esa lista es la que estamos cotejando con un médico intensivista, ¿no es cierto?, que es el doctor Enrique Durán, que también nos acompaña en el proyecto como miembro del equipo de investigador, ¿no? Él trabaja en el Almenara, es un médico de salud con muchos años de experiencia en esto de ventilación pulmonar, y es así como empezamos, ¿no? A partir de eso, el trabajo, pues, como ya nos agarró en plena pandemia, no es fácil, definitivamente. Mucho de teletrabajo hay que desarrollar, y al inicio no es tanto un problema porque es la fase de diseño, levantamiento de información, diseñar, tener una idea conceptual que se vaya a materializar después, luego tratar de adquirir los materiales, y ya conforme van apareciendo los componentes, los materiales, y hay que ir armando el dispositivo, el equipo, ese es el momento en el que ya la tarea presencial comienza a ser más importante, ¿no? Para esto, la universidad, ¿no es cierto?, católica, así como Concitec, nos han facilitado los documentos que nos permitan circular, ¿no es cierto?, ir desde nuestros hogares hacia el laboratorio de investigación y regresar, evidentemente siguiendo los cuidados correspondientes de no ser contagiados, ¿no? Y eso nos está facilitando ya el poder trabajar más en el desarrollo del equipo. Ese trabajo no era normal, en otras condiciones podríamos haber trabajado de una manera más ágil, y por lo tanto, bueno, nos estamos adecuando como muchas personas en el país lo están haciendo. Sin embargo, se presentó una dificultad que están pasando todas las empresas, ¿no es cierto?, que los productos tecnológicos con los que se arman estos equipos, su disponibilidad cada vez está siendo más de difícil acceso, ¿no?, ya sea porque se agotan o ya sea porque su importación no es tan ágil como quisiéramos, ¿no? Posiblemente, pues, los grandes productores prefieren vender a países como Estados Unidos, Alemania, Europa, Japón, el Asia, y nosotros, pues, Sudamérica está un poquito más distante de estas realidades, y por ende los productos no llegan con la velocidad que quisiéramos. Pero bueno, hemos logrado sortear muchas dificultades. Por suerte, todos los profesionales que estamos acá también nos apoyamos en muchos profesionales, y esto quiero de una vez mencionarlo. Yo tengo mis redes de contacto, Jennifer tiene las suyas, Bruno las suyas, así cada uno. Y a través de esas redes de contacto hemos logrado también que, por ejemplo, plazos de entrega de 5 o 7 semanas se acorten a 2 semanas. ¿Entiendes? Entonces, ha sido importante, pues, el saber que contamos con todo un grupo de profesionales que está consciente de la necesidad y comprometidos con esta necesidad, y que nos ayudan a que las dificultades que podamos tener se puedan superar. Esto es muy importante porque esto habla también de la solidaridad de todas las personas, y que en realidad es algo que a veces muy pocas veces se escucha, que es la responsabilidad social profesional. O sea, yo alcancé una profesión, ¿y cuál es mi responsabilidad social? ¿No es cierto? Entonces, he encontrado en estas redes de amigos, de contactos, de egresados, de compañeros del colegio, no solo yo, sino mis colegas también, esas oportunidades para que el trabajo se facilite también. Bien, doctor Elías, en términos de la escalabilidad de este producto, de repente Jennifer también nos puede comentar un poco al respecto. ¿Qué tan complicado ven ustedes que la industria manufacturera nacional en algún momento logre producir este modelo de forma masiva? O sea, digamos, el escenario local tiene las condiciones para desarrollar o para fabricar, manufacturar este equipamiento,
o en qué medida tendríamos que depender de la manufactura o los materiales del extranjero. Sí, hola Hans, primero agradecer la invitación para presentar el proyecto, complementando un poco lo que menciona el profesor Dante Elías. Digamos, como parte del proyecto está incluido la elaboración de un paquete tecnológico, lo que implica el desarrollo de la consolidación de toda la información que se requiere para fabricar este tipo de ventiladores de manera local. Definitivamente hay componentes que sí se requieren importar y que, digamos, hay accesorios que no se fabrican localmente y que se van a requerir importar, pero lo que buscamos como proyecto es que todo lo demás se pueda manufacturar con la industria que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, respetando igual lo que la OMS indica o las especificaciones técnicas que dispone el ministerio, pero obviamente lo que tratamos es que la manufactura se haga acá y así acortar los tiempos de fabricación, ¿no? Bien, si tuvieran que mencionar alguna ventaja comparativa de este equipamiento con respecto a otros que ya están en el mercado, ¿cuál sería o cuáles serían en todo caso, ¿no? De repente lo que lo hace competitivo es la versatilidad de su configuración o la potencia del mismo ventilador, o de repente es un precio que ya tienen más o menos proyectado el que lo hace más competitivo en el mercado. Cuéntenos acerca de esos aspectos de este ventilador. A ver, mira, tecnológicamente hablando, alcanzar los estándares de productos comerciales que han venido desarrollándose desde hace 20 o 30 años, sería muy pretencioso decir que hay una ventaja técnica respecto de eso, ¿no? Eso no sería real. Pero sí lo real es que el hecho de que ya desarrollemos tecnología ya te da una ventaja de que es una fabricación local, que el soporte técnico es local. Muchas veces el soporte técnico viene de afuera y el especialista que viene de afuera tiene que pagarle su estadía, su pasaje aéreo y más sus remuneraciones. Entonces ya ahí tienes una ventaja. La otra ventaja también es el precio del producto, ¿no es cierto? Una vez que lo desarrolla localmente, ¿no? Se entiende y se prevé que es un costo muy por debajo del internacional, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja. Entonces, ahora, la otra ventaja importante es el desarrollo de capacidades locales, ¿no es cierto? Ingenieros, jóvenes ingenieros que comiencen a desarrollar estas cosas y que se vayan dando cuenta de las capacidades que tenemos como país para desarrollar estas cosas. O sea, Jennifer dijo muy bien, o sea, hay componentes que nosotros no desarrollamos tecnológicamente y hasta que nosotros lo desarrollemos va a pasar un tiempo. Pero conseguir algunos componentes y otros que los fabricamos acá nos permiten armar cosas. Y eso es lo que estamos haciendo, armar un ventilador mecánico con tecnologías que de repente todavía no desarrollamos, pero poco a poco pues vamos a ir alcanzando ese nivel. Todavía no desarrollamos un sensor que tiene transistores especiales dentro, pero tarde o temprano vamos a armar un sensor con el transistor que compramos de afuera. Y el día que tengamos una mejor tecnología y fabriquemos transistores, que bueno, seguro pasará muchos años todavía, ¿no es cierto? Pero si logramos alcanzar ese nivel, entonces ya alcanzamos el estándar internacional. Pero poco a poco hay que ir llegando a eso. O sea, países como Japón, como Corea, como la misma China, no han crecido su tecnología de la noche a la mañana. La han ido desarrollando poco a poco gracias al conocimiento que adquirieron de países como de Europa, Alemania principalmente, y de Estados Unidos, ¿no? Entonces han ido asimilando el conocimiento. Lo maravilloso del mundo moderno y que nos está demostrando ahora las comunicaciones es el acceso al conocimiento, el acceso a la información, el acceso al conocimiento. Y mientras más tú te apoderes de ese conocimiento, vas a poder hacer cosas más maravillosas. Y eso es lo que tratamos de hacer en este proyecto y en muchos otros proyectos que trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? Ya sea en el grupo de investigación que yo lidere o en otros grupos de muchos colegas, y no solamente en la Católica, en muchas universidades del país, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que impulsar que este conocimiento se vaya concretando en tecnología, y conforme tengamos mejor tecnología,
a precios más cómodos, más jóvenes se van a involucrar en esto. Entonces, creo que la mejor ventaja acá, además de tratar de dar una solución que salve vidas y que tengamos una tecnología propia a bajo costo, con costos tecnológicos de soporte técnico menores, es tener gente capacitada para poder dar saltos tecnológicos. Eso es lo importante acá, ¿no es cierto? Y esa es una gran ventaja que todos los países quisieran tener, ¿no? Claro, como lo menciona Dante, además es importante recalcar que el equipo de trabajo no solo está compuesto por investigadores, docentes, sino también hay alumnos que están participando, ¿no? Justamente la generación que más adelante va a poder seguir desarrollando estos proyectos de innovación en el campo, esperemos, de la biomedicina. Correcto, entiendo. Había un aspecto precisamente mencionado hace unos minutos que me parece sumamente importante de recalcar o de resaltar, perdón, y es esta actitud tan abierta que se ha observado de la comunidad científica internacional con respecto a compartir entre países, entre instituciones y repositorios, no solo investigaciones, sino preprints, planos, hasta patentes, ¿no? Precisamente para acelerar el desarrollo de iniciativas como la que estamos viendo hoy de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuéntenos un poco si es que, digamos, este trabajo se ha visto beneficiado o en qué medida se ha visto beneficiado ese trabajo por esa actitud de la comunidad científica local e internacional de apertura y de compartir. Creo que lo mencionó Dante al inicio. De hecho, tener esta apertura al conocimiento nos ha ayudado en la parte inicial de la búsqueda de información, de base de datos. Hay muchas iniciativas que se han desarrollado, ventiladores con prestaciones un poco menores a la que estamos proponiendo nosotros, pero todo es de código abierto, todo es open source, ¿no? Ya sea otras universidades o empresas en el mundo han abierto como toda la información. Entonces, eso también nos ha permitido complementar el estado del arte de nuestro proyecto. Así como se está dando en casos de ventiladores, como el proyecto, también lo vemos en otro tipo de productos, ¿no? Como accesorios de protección, accesorios para adaptar máscaras a respiradores o hasta como parte del ventilador accesorios que van dentro del ventilador, ¿no? Que se podrían fabricar de manera local con fabricación digital. Entonces, no solamente está abierta la parte teórica, sino también en todo el mundo están subiendo archivos, diseños, que fácilmente uno podría descargar y fabricar y digamos, validarlo de manera local. La idea sería que, digamos, cuando nuestro proyecto también esté más avanzado, podamos compartir la información que tenemos con otras universidades y locales, ¿no? Nacionales, como a nivel global. Vale, sobre el tema de compartir esta información también y un poco devolver a la comunidad científica internacional un poco de lo que uno absorbe de ella, ¿no? Hemos visto que en las últimas semanas en que venimos afrontando esta pandemia, que la principal arma contra ella hasta el momento viene siendo la información, ya que precisamente es un virus que recién está siendo conocido, estudiado por la ciencia. En este sentido, hablando de información, pues no solo hablamos de los diferentes desarrollos e investigaciones que provengan desde universidades e institutos de investigación, sino también hablamos sobre la posibilidad de recoger data, de recoger información de los pacientes en gran medida o de forma masiva. Y ahí, acá viene mi pregunta, ¿no? ¿Ustedes han considerado de repente la inclusión de algún elemento en este respirador que permita recolectar información sobre digamos, el rendimiento o el desempeño pulmonar respiratorio del paciente, y así un poco alimentar una base de datos más amplia que nos permita conocer cómo es que el paciente peruano reacciona y lucha contra el COVID?
Bueno, mira, eso es un desafío muy interesante, no está contemplado en el proyecto, pero sí se puede contemplar en versiones futuras, porque esto es lo que se llama inteligencia artificial, ¿no es cierto? En algunos de los proyectos que trabajamos en el grupo de investigación que lidero, se utiliza un poco de base de datos de biomecánica, de muchas variables biomecánicas para poder hacer interpretaciones y modelos. Entonces, esto es ya una técnica que se está utilizando, cada vez se utiliza más para el desarrollo de ciertos productos que requieren de información del cuerpo humano, ¿no? Que además tiene variables muy diversas. Entonces, sí, se podría eventualmente en desarrollos futuros, ¿no es cierto?, implementar sistemas de inteligencia artificial que permitan mejorar las estrategias de control, ¿no es cierto? En otras palabras, desarrollar un sistema inteligente que monitoree el cuerpo humano y bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, se autorregule, ¿no? Y facilite la labor del especialista, ¿no? Evidentemente se va a requerir que el especialista en salud pueda recibir información de lo que está pasando con ese paciente. Quién sabe, pues, llegamos al punto de que el médico reciba en su teléfono celular, ¿no es cierto?, la información de su paciente cuando esto está ocurriendo, o que lo pueda monitorear inclusive de alguna manera a distancia, ¿no es cierto? Porque sabemos que un médico tiene que atender a muchas personas y no todos requieren la misma urgencia, ¿no es cierto? Entonces, de repente, pues, se pueden diseñar sistemas inteligentes que permitan que la máquina se autorregule a partir de las variables que detecta el cuerpo humano y ciertas estrategias de inteligencia artificial que se tienen que usar ahí, que yo particularmente desconozco, así que no entro más en detalle, pero que podría además usarse esa información no solamente para la máquina misma, sino para el especialista en salud, que es el que tiene que validar que la máquina esté regulando. Ojo, no podemos, hay que tener cuidado, no podemos permitirnos que la máquina decida por nosotros. Que tome algunas decisiones que nosotros le permitimos es una cosa, otra es que decida por nosotros, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a requerir la sapiencia, la experiencia del especialista, pues, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos dispositivos o equipos que ayudan a los médicos, no que los sustituyan, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo bien en claro también. Claro, así como el ventilador tiene diferentes modos de control que el mismo médico setea, también tiene un sistema de alarma, ¿no? Y este está acompañado de un historial. Entonces, digamos, en teoría podríamos recolectar esta información, pero claro, para el siguiente paso, como lo menciona Dante, convertirlo en un sistema de inteligencia artificial, sí se podría lograr, pero quizá en una segunda etapa, ¿no? Bien, y en términos de, por ejemplo, la norma técnica peruana, digamos ya, ¿cómo vienen trabajando esto? Porque entiendo que el COVID-19 pues, ha puesto en marcha una serie de acciones precisamente para formalizar o implementar normas técnicas en cosas como, por ejemplo, las mascarillas, ¿no? Entonces, en el caso de los respiradores, los ventiladores mecánicos, que, bueno, sabemos también que vienen desarrollándose diversas propuestas y proyectos desde diversas casas de estudios e institutos de investigación. Bueno, ya se tiene una norma técnica para todos estos y en ese caso, ¿cómo están trabajando ese tema ustedes? Bueno, en lo que se refiere a norma técnica, en el país no hay una norma técnica especial para ello. Se basa en los estándares internacionales que ya están bien establecidos, ¿no? La norma técnica, en el momento que aparezca, muy probablemente va a recoger estos estándares y los va a formalizar sencillamente, ¿no? Entonces, y no es solo una, es un conjunto de normas, ¿no? Están desde las normas que son para el desarrollo del producto, otras que están para la manufactura del producto, para la calidad del producto, inclusive para el empaquetamiento y comercialización del producto. Entonces, hay una serie de estándares y normas internacionales que estamos siguiendo, ¿no? Si mal no recuerdo, son un conjunto de 10 estándares que están ahí. Algunos son directamente para el equipo y otros van a ser para los procesos de fabricación y manufactura, pero ya a nivel
a otra escala, ¿no? Ya para una empresa, digámoslo así. Por el momento nosotros lo que vamos a desarrollar es un prototipo que se pueda verificar funcionalmente. Eso significa que se cumplen con las especificaciones técnicas, y luego hay que coordinar estrechamente con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud para pasar a la etapa de validación clínica, que se llama, ¿no? Que son se hace en 2 niveles. Primero se hace con especies animales que puedan tener características equivalentes o similares al del cuerpo humano, y luego ya con seres humanos, ¿no? Entonces son esas 2 etapas y ahí también hay que seguir protocolos y estar validado por un comité de ética. Es todo un proceso que no se hace como algunos piensan en una semana o un día, ¿no? Es un proceso que requiere cubrir muchas etapas, porque no es tan directo decir yo tengo un equipo y se lo pongo al paciente, ¿no es cierto?, lo entubo y ya funcionó. No es así. O sea, hay que ser muy responsable en esto. Estamos hablando de la vida de una persona. Queremos salvar vidas, pero tampoco es ponerla en una condición peor, ¿no? Sí, de hecho, precisamente con respecto al cuidado que deben someterse estos equipamientos, ¿no? Mi pregunta iba por el lado de, esta vez, de la vida útil del respirador que ustedes vienen desarrollando. ¿Han pensado un poco, han proyectado un poco cuál sería esta vida útil, tomando en cuenta que la situación actual exige que pues, el respirador esté prácticamente siendo o pasando por pacientes, por diversos pacientes, o sea, y que sea un uso bastante sostenido durante el día del respirador? Entonces, en ese marco de cosas en que los equipos actualmente están siendo sobreexigidos a su capacidad, ¿ustedes han proyectado algún tiempo de vida útil para este equipamiento? Bueno, por los componentes que estamos diseñando, la vida útil va a ser bastante prolongada. La vamos a poder establecer con mayor exactitud cuando ya tengamos todos los componentes y uno pueda decir cuál es la vida útil más corta de uno de ellos, ¿no es cierto? Y ahí está la vida útil definida para el equipo. Sin embargo, también se puede, a partir de eso, decir cuáles son los planes de mantenimiento que se requieren para el equipo. Entonces, el componente que tiene menor tiempo de vida, se le hace un mantenimiento preventivo, sencillamente, y se extiende la vida, y ahí se puede ir identificando cuánto es el tiempo de vida de estos equipos. Ahora, por las características que tienen estos equipos, pues su vida útil debería estar por encima de los 4 años, en todo caso, ¿no? Con un buen cuidado y un buen mantenimiento. Lo que uno puede mejorar acá, después que tiene, digámoslo así, el sistema mecánico y estructural bien definido, es cómo mejorar o actualizar el software que gobierna el sistema, ¿no es cierto? El software y la tecnología electrónica de control, que esos son los que posiblemente menor vida tienen. Pero bueno, eso es algo que, como dije, con el soporte técnico correspondiente y local además, estos upgrades que le llaman, usando la terminología inglesa, ese upgrade es el que permite extender la vida de un equipo por muchos años, ¿no? La parte mecánica, como digo, es más robusta que la parte misma electrónica, que es la que está sometida a mayor desgaste. Pero bueno, esto lo sabremos en breve cuando ya tengamos el equipo armado y podamos definir el tiempo de vida de cada producto. Pero como digo, menos de 4 años, no creo que, o sea, superaremos fácilmente los 4 años, ¿no?, del tiempo de vida útil de cada equipo, ¿no? Algo importante también para agregar es que, digamos, este desarrollo va a estar sostenido en el tiempo por los mismos grupos de investigación generados y que ya hacen este tipo de productos de la universidad. Nosotros en este proyecto vamos a hacer el primer prototipo, pero digamos, la idea es más adelante poder fabricar una mayor cantidad y quizá con el apoyo de la empresa privada, ¿no?, que también pueda garantizar, digamos, los mantenimientos
pueda dar garantías del producto manufacturado localmente. Bien, en términos de la validación, los próximos pasos para el desarrollo de este equipamiento, cuéntenos un poco qué es lo que viene y, bueno, digamos que la pregunta que normalmente más interesa a quienes nos siguen en ese tipo de transmisiones es ¿cuándo podría llegar al mercado, ¿no? Sabemos que la validación de estos equipamientos es bastante compleja, ¿no? Y mucho más en la coyuntura actual en que estamos viviendo y precisamente si es que el equipamiento está dirigido a actuar o se busca que pueda servir para los pacientes con COVID, pues se convierte aún más complicado el tema, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco cuáles son los siguientes pasos o los pasos a seguir en esta línea y de repente un plazo estimado, un marco de tiempo referencial en el cual podrían pensar que ya esto sea una realidad comercial. Bueno, mira, en términos prácticos nosotros, a pesar que empezamos esta idea allá, como te dije, en la segunda quincena de marzo, realmente hemos podido empezar mucho después porque podemos tener el diseño conceptual, pero de ahí a ponerlo en práctica requiere recursos económicos. Y los recursos económicos recién han aparecido inicialmente con la Universidad Católica, que nos facilitó un pequeño capital, ¿no es cierto?, para empezar. Pero ahí nomás a continuación apareció el concurso Fondesit que nosotros accedimos, ¿no? Entonces ya tenemos los fondos para hacerlo. En términos prácticos hemos empezado hace 3 semanas, ¿ya? Lo primero que nos enfrentamos es con la compra de los componentes, las dificultades de adquirirlos, pero por suerte ya están llegando. Jennifer ahorita seguro va a decir cómo ya empezó con la fabricación de la estructura, ¿no? Pero poco a poco están llegando los componentes, ya se está armando los elementos, no hay todavía algo visible. Nuestro estimado es que apenas terminemos la fabricación, que esperamos que sea de aquí a, en el mejor de los casos, en 15 días, peor de los casos, 21 días, empecemos con las pruebas de validación, que las primeras que se hacen son la validación técnica del equipo, que hay que probarlo por horas continuas, su funcionamiento, ¿no? Para poder garantizar que los componentes no fallan. Eso nos tomará, estimo, entre 7 a 15 días, ¿no? Entonces estamos hablando ya de aquí a un mes y medio, de tener, si todo va bien, como digo, tener un prototipo terminado, y en el peor de los casos esperemos que sean 2 meses. A partir de ese punto, ¿no es cierto?, lo que se espera es que los trámites, principalmente que los trámites con las entidades correspondientes, que son los comités de ética, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, puedan ser ágiles, porque en la medida que sean ágiles, esto va a poder hacerse más rápido. Protocolos, ensayos de validación preclínica, que se llama en animales, pueden tomar entre 7 a 15 días, ¿no es cierto?, según la cantidad de pruebas que haya que hacer, ¿no? Si hacemos una prueba es un día, pero si queremos un poquito más de pruebas pueden ser 7 días, ¿no es cierto? Y eso también implica reunir un cuerpo médico, porque las pruebas no las hacemos nosotros, ya las hace un cuerpo médico, ¿no es cierto? Son especialistas en salud y que tendrían que dar su disponibilidad. Por eso digo, no es tan fácil decirle a un médico que está ahorita atendiendo pacientes, deja de atenderlos y ven a hacer las pruebas, ¿no? O sea, por eso trato de ser realista en el sentido de que puede ser entre 7 a 15 días. Y luego vienen las pruebas clínicas y para esto vas a necesitar voluntarios. Y lo más difícil es encontrar los voluntarios, ¿no es cierto? No es tan fácil encontrar los voluntarios. Entonces ahí también vamos a tener que lidiar con ese otro aspecto, porque siendo optimista me gustaría que esté en 3 meses el producto. ¿No es cierto? Realista podría ser un poco más. En otras realidades esto puede tomar 8 meses, 1 año, fácilmente, ¿ya? Pero estamos poniendo todo de nuestra parte para que esto ocurra en menos plazo. Las otras alternativas, si las has seguido,
también están teniendo plazos similares y todavía no están en el mercado. Entonces, Correcto. la idea es ser realista, no crear falsas expectativas en la población, ¿no es cierto? Porque tampoco es justo para ellos que crean que esto en 3 meses ya está, ¿no? O sea, la realidad es que nos gustaría, como todas las personas, que esto esté en 3 meses, pero muy probablemente eso pueda ser un poco más, dependiendo de la agilidad de los trámites, ¿no es cierto?, de la disposición de cuerpos, de tener a disposición profesionales de la salud, tienen que tener experiencia en estas cosas, ¿no? Y después de encontrar voluntarios, ¿no?, para poder hacer estas pruebas. No es tan fácil. Pocas veces se han visto cosas así en el país, y tan públicas además, porque sabemos que los laboratorios clínicos hacen estas cosas para medicamentos, pero no para equipos de esta naturaleza, ¿no? Bien, vayamos con algunas preguntas del público que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Preguntan, por ejemplo, ¿cuánto cuestan estos ventiladores para operar este año? ¿Se ha previsto, o sea, si ya tienen una especie de proyección del costo o del precio de venta, ¿no? Eso por un lado, que un poco ya habíamos adelantado, habíamos hablado de eso, ¿no? Y lo segundo, dice, una pregunta, ¿hay necesidad de ventiladores mecánicos o de tanques de oxígeno? Bueno, creo que eso es una pregunta un tanto que escapa a la temática de la entrevista, pero sí esa pregunta me hace recordar otra más bien, que es si es que, digamos, los ventiladores mecánicos en general, ya que ustedes entiendo que han estudiado los demás equipamientos que están en el mercado, tienen mayores o menores rendimientos o eficiencias en el uso del oxígeno. Digamos, existen ventiladores que pueden dar más prestaciones usando menos oxígeno, y si fuera el caso, digamos, ¿cuál sería la calificación que tendría el ventilador que ustedes están desarrollando en ese aspecto, ¿no? A ver, sobre la última pregunta que has hecho, la cantidad de oxígeno la demanda el paciente, definitivamente. Entonces, se requiera más o menos, eso depende del paciente, ¿no? Y ahí lo que tú necesitas es saber qué tipo de ventilación mecánica requieres, si es invasiva o es no invasiva, ¿no es cierto? También cuál es el estado de criticidad del paciente, si está en sus estados iniciales, que es como cuando una persona con asma tiene problemas de oxigenación, de respiración, o si es porque una persona ya está crítica y el pulmón necesita la mayor cantidad de oxígeno que ingrese de manera forzada. Entonces, eso me lleva un poco a la primera pregunta también, porque hay diferentes tipos de equipos según la necesidad de la persona o del paciente y el momento. Tú tienes equipos de ventilación mecánica que van dentro de una ambulancia, pero si te pones a pensar, no puede ser el mismo equipo que está en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por la envergadura, el tamaño, pero es un ventilador que puede estar dando una cantidad de aire de oxígeno, que es lo que necesita esa persona para estabilizarla hasta que llegue al centro de salud, ¿no? Entonces, ese es el propósito de ese ventilador, y por eso que también hay ventiladores manuales, ¿no? Donde el especialista está bombeando, presionándolo con sus manos hasta que logre estabilizarlo un poco, pero ahí le está dando aire con 21% de oxígeno, que es el que nosotros tenemos. Si requiere más oxígeno, entonces requiere un equipo que le provea oxígeno, y de repente, pues, una mascarilla con oxígeno es lo que necesita. Entonces, el especialista tiene que monitorear sus variables, el nivel de oxigenación de la sangre, y a partir de eso proveerle lo que necesita. Y ahí lo que tú necesitas es un tanque de oxígeno con una mascarilla. Pero de repente, pues, ni el tanque de oxígeno con la mascarilla, ni el ventilador manual son suficientes, y se requiere otro tipo de ventilación mecánica asistida, ¿no es cierto?, que regule parámetros de ventilación. Y ahí, pues, hay diferentes
variedades también de lo que podemos llamar de baja gama y de alta gama, ¿no es cierto? ¿No? Es como cuando compras un celular y la gente entiende más, el celular de baja gama tiene algunas características y el celular de alta gama tiene otras, pero el de alta gama cuesta más, no me acuerdo, una cosa así. Entonces, y por eso hay pacientes que de repente llegan a las unidades, a los centros de salud y con oxígeno en mascarilla es más que suficiente, ¿no? Pero los que van a unidades de cuidados intensivos sí requieren equipos de repente de ventilación mecánica. Entonces, pero el equipo de ventilación mecánica también requiere oxígeno. Entonces, oxígeno van a requerir todos, ¿no? Si se pones a pensar, más balones de oxígeno se necesitan que ventiladores mecánicos. Pero la pregunta es, ¿en qué etapa estoy atendiendo al paciente? Si lo estoy atendiendo al inicio o cuando ya está en situación crítica. Lo ideal es que ninguna persona llegue a situación crítica, porque ahí no vamos a necesitar ventiladores mecánicos. Pero estamos llegando a situación crítica y cada vez llega más gente a situación crítica. Eso es porque más gente se contagia. Mientras hayan más personas que se contagian, van a haber más pacientes requiriendo ventilación mecánica en situación crítica. Entonces, eso es lo que está pasando. Y por eso que se requiere en el medio más balones de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, mientras más personas nos contagiemos, vamos a requerir más balones de oxígeno y por ende vamos a requerir también más ventiladores mecánicos, ¿no? Bien, queda claro. Otra de las preguntas que ha surgido es, ¿se ha considerado el modelamiento matemático del sistema respiratorio y pulmonar para el diseño del sistema de control para el sistema de ventilación mecánica? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la estrategia de control usada? A ver, se está siguiendo ahorita, o sea, hemos revisado modelos matemáticos, ¿no es cierto? Pero en la respiración, en la ventilación pulmonar, en la respiración hay variables, ¿no es cierto?, que van, que ya se conocen sus patrones, ¿no? Sus patrones de respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. Y los especialistas de salud controlan esas variables, ¿no es cierto? Entonces, basado en ese monitoreo de variables es que se desarrolla la estrategia de control, ¿no es cierto? En tratar de tener las variables funcionando como los especialistas de salud proponen que funcione, ¿no es cierto? Esa es básicamente la estrategia, ¿no? Es control de válvulas, en otras palabras. ¿No? Bien, otra de las preguntas es, luego de la pandemia, ¿se va a aprovechar el proyecto en forma de empresa de equipamiento médico de este tipo? Yo le sumaría a esa pregunta el hecho de mencionar por qué no nos hemos puesto las pilas antes con la fabricación de ventiladores mecánicos si sabemos desde hace mucho tiempo que el Perú tiene un déficit en ese aspecto, ¿no? ¿Son tan complicados de desarrollar o qué es lo que ha podido, digamos, pesar para acelerar el desarrollo de estos en plena pandemia, ¿no? Es una pregunta interesante porque yo tuve la oportunidad de estudiar mi posgrado en un país vecino, Chile, y pude ver cómo ellos hacían o desarrollaban tecnología, ¿no es cierto? Y creo que todavía no hemos aprendido de la experiencia de otros, ¿no? Y a pesar que hay muchas iniciativas dentro de las universidades, nos está faltando dar el salto hacia la industria. Nos quedamos mucho dentro de las universidades haciendo las cosas muy bien, obteniendo patentes, obteniendo artículos, pero nos está faltando ese otro movimiento hacia la industria. Y en mi opinión personal, y lo digo en este sentido, es que otros países tienen desde muy niños cultivados el sentido de la empresa, del emprendimiento, del negocio. Yo crecí en una generación que nunca se habló de eso,
nunca se habló siquiera del posgrado, ¿no es cierto? Sin embargo, las generaciones de ahora son totalmente diferentes y lo que nos va a pasar es un cambio generacional. Cuando eso llegue, eso va a ser más fácil. Sin embargo, tenemos que crear las condiciones para que esto se pueda dar. Y para esto, pues, es importante el rol del Estado, que genere las condiciones para que las empresas locales puedan comenzar a surgir con las capacidades locales, ¿no? Está muy bien el que las empresas internacionales vengan y pongan sus operaciones con sus conocimientos al servicio del país, pero si no logramos que ellas mismas fomenten el desarrollo de productos locales o que nos ayuden a desarrollar productos locales, entonces tampoco pues los pocos recursos que tenemos los vamos a poder reinvertir. Ya sabemos que somos un país que nos puede sobrar a veces, podemos creer que nos sobra el dinero, pero ya hemos visto pues cómo la necesidad de la gente pues es mayor, ¿no? Y el dinero no alcanza para todo. Entonces tenemos que saberlo usar. Para eso hay que desarrollar capacidades y condiciones para que todos los jóvenes, cuando estén en esa edad maravillosa que es de desarrollarse como empresario y que comiencen a cometer sus primeros errores, ¿no es cierto?, se aprenda de esos errores y puedan tener un mejor producto. Y ayudarlos en ese camino también, o sea, los que ya tenemos más canas o menos pelo, ¿no es cierto?, podemos facilitar esa labor, orientarlos, ¿no? Pero no con ese afán de protagonismo, sino con el afán de que ellos puedan aprovechar aquellas cosas que nosotros no las hemos podido aprovechar porque ya pues también el espacio de vida no va a ser tan largo, pero ellos sí la van a poder aprovechar y yo confío mucho en las próximas generaciones. Trabajo con jóvenes todo el día, de ellos me nutro y no te imaginas lo maravilloso que es verlos hacer las cosas, empujar las cosas, la creatividad que tienen, las capacidades que tienen. Sin embargo, pues luego se enfrentan contra la realidad, que es, quiero trabajar en esta iniciativa, en esta idea, pero no cuentan con el apoyo financiero, y muchos otros factores que a veces que hasta los mismos, a veces el mismo entorno los obliga a limitarse, ¿no? Entonces, yo siempre que he trabajado con ellos, y Jennifer me conoce muy bien en ese sentido, siempre he tratado de motivarlos, de incentivarlos, porque realmente pues son el futuro. Si yo soy el medio para que eso ocurra, bueno, trabajaré en ello y me esforzaré en ello, pero a mí me encanta verlos surgir, ¿no? O sea, ¿cuántos jóvenes han trabajado conmigo proyectos y ahora formulan sus propios proyectos? Yo lo veo y ¿sabes qué? Y me agrada ver eso, o sea, ver cómo te superan es fantástico, o sea, para mí eso es un logro ya. Esa es un poco la explicación, ¿no? O sea, esperemos un poco, eso se va a dar, no es un cambio de la noche a la mañana definitivamente, pero tenemos que trabajar para que eso se dé. Esa es una visión de futuro, pues, o sea, tienes que tener una visión de Estado, ¿no? No es una visión de gobierno, es una visión de Estado. Si no tienes una mirada de Estado, estamos mal, ¿no es cierto? Si tienes una visión de gobierno, el gobierno termina y se acabó. Si tienes una visión de Estado, entonces el Estado ¿no es cierto?, atraviesa todos los gobiernos, pues, ¿no? Y eso es lo que se necesita, visiones de Estado. Los nombres cambian, pero las instituciones son las que deben quedar, ¿no? Bien, para terminar, hay una persona que nos pregunta acerca del carácter invasivo del ventilador mecánico y el riesgo de causar lesiones pulmonares por la colocación, ¿no? Por digamos, la instalación de estos equipos, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes para precisamente salvar un poco ese riesgo? Jenny. Bueno, realmente el proceso de intubación es el mismo, es el
el mismo procedimiento que cualquier ventilador mecánico. Definitivamente en nuestra propuesta se está respetando los parámetros o los requisitos técnicos para que, digamos, se están poniendo alarmas, Claro. se han seteado los diferentes modos de ventilación, ¿no? Para reducir el riesgo de tener algún problema posterior en los pacientes. Y como lo mencionó bastante Dante, para que realmente estos productos lleguen a pacientes, para que realmente un usuario lo vaya a utilizar, se van a pasar por muchos controles de calidad, muchos procedimientos para que finalmente puedan estar en contacto con los usuarios. Bien, y eso también incluye, por ejemplo, el tema de la capacitación al personal que vaya a operar esto, ¿no? ¿Cómo es que han, digamos, proyectado esa capacitación? ¿Qué tan user-friendly, ¿no? Que es el término que se usa en muchos de estos casos? ¿Qué tan amistoso con el usuario es este equipamiento? Ya para cerrar la entrevista. Y justamente por eso mismo el equipo de trabajo está compuesto por diferentes disciplinas. Entonces, hay ingenieros, hay médicos que están desarrollando la parte mecánica, electrónica, pero también hay un equipo que está viendo la interfaz y la interacción con el usuario, que es igual de importante. Entonces, no se ha identificado qué materiales se deben utilizar para la fabricación del mismo producto, sino también cómo es que el usuario va a interactuar con el objeto. Temas, por ejemplo, de ergonomía, de usabilidad, el mismo desarrollo de la pantalla, el mismo diseño de la pantalla también está analizado para que el usuario, el doctor, pueda identificar fácilmente los modos y también pueda hacer seguimiento del paciente, ¿no? Tenemos una pantalla gráfica que permite visualizar cómo es que está, cómo se está monitoreando al paciente de manera gráfica. Entonces, estamos identificando, digamos, estamos desarrollando el producto desde todas las disciplinas. Y acompañado con lo que mencionabas de la capacitación, definitivamente especificaciones o señaléticas para que sea fácilmente visible cómo se debe conectar cada cosa, cómo se debe utilizar, va acompañado de un manual que justamente va a permitir que capacitemos a las personas que van a utilizar el producto. Muy bien. Vale, bastante claro, Jennifer, doctor Elías. Les agradezco por su participación, su tiempo en esta entrevista y antes de despedirnos, quiero mencionar para quienes están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales del Fondecid y del Concitec que este martes estaremos presentando, o sea, mañana, el proyecto titulado Estudio Sistémico del COVID-19 en el sector salud y su impacto en la economía peruana y elaboración de políticas dinámicas de gobierno a nivel regional mediante el empleo de un enfoque de dinámica blanda de sistemas, Soft System Dynamics y ciencia de datos, Data Science. Asimismo, el día miércoles estaremos con nuevamente otro proyecto proveniente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado Oxygen IP.pe, sistema de respirador de bajo costo, adaptado y mejorado en Oxygen IP, autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AIEMS, para su fabricación industrializada. Y este ciclo de entrevistas estará cerrando el día jueves con el proyecto del respirador artificial básico SAMAI de la Marina de Guerra del Perú. Recordemos también que el CONCITEC ha lanzado el último fin de semana una segunda convocatoria para proyectos COVID-19, la cual deberá estar arrojando la lista de seleccionados en unas semanas. Bien, y eso quizás dé pie a que volvamos a encontrarnos en un ciclo similar de entrevistas. Además, quiero mencionar que este lunes, o sea, hoy a las 4:30 de la tarde, ya en media hora, continuamos con el coloquio COVID-19, coloquio Ciencia y Sociedad que organiza el CONCITEC ya desde hace 2 semanas a través de un streaming en vivo en Facebook del CONCITEC mismo. El tema de hoy será la reconstrucción post-pandemia y contarán con
la participación de Javier Higuíñez, profesor emérito de la PUC, Karina Bastiani, secretaria ejecutiva de Claxo, Marcos Cueto, investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, y el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. La cita es a las 4:30 en vivo a través del Facebook del Concitec. Nuevamente, doctor Elías, Jennifer, muchas gracias por su participación. ¿Algún mensaje final? No, muy bien, gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de presentar y exponer un poco nuestro proyecto y las cosas que nosotros pensamos también, ¿no es cierto? Y éxitos en el programa, y agradezco también a Concitec por esta nueva oportunidad que nos da de financiar un proyecto en el que yo también participo, ¿no es cierto? Me ha apoyado en varias oportunidades y espero estar a la altura de esa confianza. Sí, de igual manera, muchas gracias por darnos este espacio para hablar sobre el proyecto y felicitar también esta iniciativa de dar a conocer y comunicar las cosas que están haciendo los investigadores peruanos. Que bueno, muy bien, muy agradecido por sus comentarios, y para quienes nos sigan en la transmisión, conmigo será hasta mañana. Buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes. Gracias.